Bienvenidos al consultorio de Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, gracias a todos ustedes que nos hacen esta gran compañía a través de Facebook, a través de YouTube o también a través de la 99. Ya saben que el consultorio se sube a través del canal de Diario de Morelos 1 para que ustedes también puedan verlo una vez más, lo vean con detenimiento y por supuesto vayan checando si tienen alguna duda o pregunta, inclusive en los comentarios también los pueden hacer o también ahí pueden dejar ustedes pues sus comentarios y además está el número de teléfono de nuestro especialista cada vez que viene aquí al consultorio de Miguel. Pues no, ya estamos listos el día de hoy. Los invitamos también para que participen con nosotros alrededor de las 11:30 de la mañana en lo que es el simulacro nacional. Estén ustedes pendientes. En ese momento nosotros lo avisaremos, saldremos unos minutos de lo que es el consultorio, los dejaremos con algo de música y regresaremos a retomar el consultorio un poco más adelante como parte también de este simulacro que se hace a nivel nacional. Eso será alrededor de las 11:30 de la mañana, así que nosotros les estaremos avisando para que también ustedes puedan participar de esto y recuerden que siempre es prevención. Bueno, pues arrancamos y le damos la bienvenida al doctor Víctor Manuel García Catalán, con licenciatura como médico cirujano, que ya nos ha acompañado varias veces aquí en el consultorio de Miguel y que lo volvemos a traer porque siguen quedando dudas y preguntas respecto a dolores. Y en específico el día de hoy vamos a tocar dos temas, lo que es el dolor de rodilla en la primera parte del consultorio y después también dolores en los niños o en los menores en etapas de crecimiento. Por si tienen preguntas, nos hagan llegar también al 777-4991-991. Recuerden que la clínica del dolor, donde está precisamente el médico, es en Vicente Guerrero 1608, en la colonia Lomas de Cortés. Esto es antes de llegar a Paseo del Conquistador. Y tienen un teléfono para que ustedes hagan su cita al 777-2022-861. 777-2022-861. Hay 50% de descuento en la primera consulta de valoración para que ustedes también lo tomen en cuenta al 777-2022-861. Pues doctor, arrancamos. Bienvenido una vez más. Gracias, muchas gracias por el espacio y buenos días a todos. ¿Cuáles son las causas más comunes del dolor de rodilla? Bueno, pues fíjate que es bien interesante la causa de dolor de rodilla, porque la mayoría de las veces pensamos que puede ser un dolor aislado. Eso quiere decir que pensamos que es nada más de rodilla, pero no es así. Casi siempre está acompañado de algunas otras alteraciones. El principal dolor que nos da de rodilla es por desgaste, ¿sí? Y puede ser producto de alguna desgaste de rodilla con el paso de los años, de la edad. Pero no es así la única manera en que nos da dolor de rodilla. Te mencionaba, casi siempre está acompañado de alguna afectación a otras partes, como pueden ser la parte muscular, y que influye mucho a la estabilidad de la rodilla. Esto podría ser como el dolor, si es muscular, a lo mejor también puede tener con el ligamento o el de cartílago. O sea, hay varios factores, como decía, que acompañan a este dolor. Sí, por supuesto. Y sobre todo vamos a identificar esos tipos de dolores en el consultorio, porque me va a decir mi paciente, oiga doctor, ¿sabe qué? Pues tengo un problema en la rodilla, pero yo tengo que preguntarme, de primera instancia, ¿qué edad tiene el paciente? Ok. ¿Sí? Si es un paciente joven, pues bueno, es poco probable que sea un desgaste de rodilla y que puede ser alguna afectación deportiva sobre todo. Ok. Pero si ya mi paciente es un poquito de alguna edad avanzada, ya voy a pensar en un desgaste de rodilla. Es ahí la importancia de identificar, yo tengo más o menos cierta edad, puedo pertenecer a uno u otro grupo. ¿Cómo podría ser la media de la edad? O sea, ¿hay una edad en la que tal vez sea más común que comiencen este tipo de molestias o dolores? Sí, sobre todo cuando es dolor por desgaste del cartílago en la articulación de la rodilla. Casi siempre notamos dolores a los 60 años. A los 60 años es un inicio crucial para identificar que una persona puede estar teniendo desgaste de rodilla. ¿Esto es tanto en hombres como en mujeres? Sí, sin embargo es más frecuente verlo en mujeres. Ok, bueno, poner mucha atención en esto, por favor. Y también por aquí me surge una pregunta respecto a esto. ¿Qué tan grave es escuchar que la rodilla truena o hace ruidos? No es tan delicado cuando es una persona de edad joven, ¿sí? De una edad entre 20, 30 años, que es cuando de manera inicial frecuentemente nos dice una persona, me empezaron los dolores o los crujidos de rodillas, sobre todo los crujidos. Crujidos, ¿no? se escucha mucho eso. Ya me truena la rodilla, ¿no? Ajá. Y luego hasta dicen, ya me lesioné la rodilla.
Uh-huh. Y no es así realmente, es nada más una condición que puede ser de manera habitual en la mayoría de las personas y es producto de un reacomodamiento de las estructuras internas de la rodilla, ¿sí? Pero ya cuando es una persona de edad más avanzada, ahí sí puede ser un crujido muy característico que lo describimos como de que, sobre todo por la noche, cuando está en silencio en la casa y de repente camina la persona, se escucha o siente una sensación de arenilla dentro de la rodilla. Ok. Y esa es la característica de un desgaste de rodilla. Perfecto, pero para esto siempre la valoración es súper importante para que ustedes acudan con los especialistas como son ustedes en la clínica del dolor. Ahora, una de las cosas que mucho se menciona es el sobrepeso y que también podría influir en problemas de rodilla. ¿Esto es cierto? Sí, fíjate que el sobrepeso influye mucho a la cuestión del control de los dolores de rodilla. ¿Por qué? Porque cada kilogramo extra que tenga la persona, ya sea si se encuentra en algún grado de obesidad o incluso en sobrepeso, pues nos determina qué tan difícil va a ser manejar ese caso. Cuando yo tengo un control adecuado del peso en mi paciente, Ajá. tenemos mucho éxito en el control de los dolores. ¿Qué hay con esta situación si se corre o se camina demasiado o se hace una actividad física, pues no sé, podemos llamarlo en exceso, que hasta cierto punto ya saben que todos los excesos también son malos, pero la gente que corre, o sea, que es runner, la gente que a lo mejor también hace otro tipo de actividad que influye precisamente pues este movimiento más intenso en lo que es las rodillas o parte de los pies, ¿esto qué tanto influye en que precisamente presenten más adelante lo que es un dolor de rodilla? Sí, hay una crítica bien importante hacia esa parte y que ha sido cuestión de debate por muchos años. Ajá. El hecho de que el deporte de impacto hacia la rodilla Sí. puede generar tanto desgaste como lesiones a nivel de los cartílagos, es decir, de lesión interna en la estructura de la rodilla. Uh-huh. Entonces, este debate que ha existido es decidir si conviene más realizar ejercicio o no. Okay. En este caso, siempre vamos a estar a favor de que se haga actividad física. Claro. Siempre, siempre, siempre. El detalle aquí es la intensidad en que se realiza ese ejercicio. Por supuesto que si yo estoy teniendo un desgaste de rodilla, no voy a pedirle a mi paciente que salte como un basquetbolista, ¿verdad? No, por supuesto que no. Podemos generar situaciones conflictivas para eso, pero sí generar un deporte o una actividad física que sea especializada, personalizada para cada paciente. ¿Hay ejercicios o movimientos que debemos de evitar si ya nos duele la rodilla? Definitivamente. Y el primero que yo prohíbo en el consultorio es, 1, ponerse de rodillas. Está estrictamente prohibido cuando ya existe un desgaste de rodillas, ponerse de rodillas. Sí, tenemos la situación de que la mayoría podemos llegar a ser religiosos y esta cuestión. Claro. Pero hay un desgaste importante en la cuestión de la rodilla que nos impide ya generarle más carga y directa cuando nos ponemos de rodillas. Y también, de manera secundaria, prohibimos un poquito los escalones. Tanto subirlos como bajar los escalones genera mucha incomodidad y mucho dolor para mi paciente con desgaste de rodilla. ¿Cuándo es el momento que ya hay que dejar de automedicarse y acudir con un especialista? Porque nosotros pues somos precisamente como muy especialistas precisamente en hacer este tipo de automedicarse, de que me tomo una pastilla porque me duele o me tomo este remedio o me pongo un ungüento y ya hasta que de plano a lo mejor ya no debo de o no puedo caminar, es cuando acudimos con el especialista. Pero yo creo que usted nos dé así como las indicaciones correctas porque muchas veces dejamos pasar, se complica, inclusive podemos llegar hasta una cirugía. Sí, el momento indicado para ver cuándo ya necesito algo extra es cuando mi medicamento habitual para el dolor no está funcionando. Es decir, voy con mi médico de valoración general y me da mi medicamento y este medicamento o ya no me quita nada el dolor o se está quedando corto para controlarme mi dolor. Es ahí cuando tenemos todavía más alternativas, afortunadamente, para poder incidir en el manejo de este tipo de dolores.
Ok. ¿Qué importancia tiene el calzado en la salud de nuestras rodillas? Es bien importante el calzado porque cuando yo piso bien, genero una posición y sobre todo una estabilidad adecuada para toda la estructura ósea, desde la planta del pie, siguiéndonos hacia superior, la rodilla, la cadera y sobre todo la columna. Tener un adecuado calzado nos va a evitar malos vicios de higiene postural. ¿Cómo sabemos que estamos comprando o estamos usando un buen calzado? Porque nos dejamos llevar por las marcas, por las modas, por el color, pero casi nunca buscamos la comodidad en un calzado. Sí, eso es bien importante que se vea sobre todo con la persona que, si ya estoy teniendo un problema de calzado, una mala posición al poner el pie, dar una pisada, si yo estoy viendo que mi calzado se está desgastando más de un lado que en el otro, sí, es probable que de ahí yo tenga una mala posición al momento de dar un paso. Okay. Sin embargo, esto hay que verlo con el especialista en calzado para poder generar así un adecuado tratamiento si es que lo necesito y ver cuáles son los calzados recomendados, porque no siempre van a ser ni las marcas más lujosas ni las marcas más top o en tendencia que existen. Realmente hay algunos calzados que se ven beneficiados por ser más ligeros, otros por proteger alguna estructura en particular, y eso es lo que tenemos que buscar. Si no hay dolor, aunque esté utilizando cualquier tipo de calzado, no les recomiendo ir con un especialista si no tengo absolutamente ningún tipo de molestia. ¿Quiere decir que he estado utilizando el calzado adecuado o que por el momento no necesito pues una revisión o un diagnóstico tal vez? Sí, probablemente no sea necesario un diagnóstico en específico, pero sí podemos decir que la mayoría de las personas tenemos algunas discrepancias entre, por ejemplo, una pierna y otra. Sí. Es decir... Eso es normal. Sí, es completamente normal. Okay. Algunos decimos, yo siento que tengo esta pierna más larga que la otra, ¿no? Yo siento que doy un paso medio chuequito. Entonces esa cuestión sí la podemos ver y sí sería idóneo tratar de corregir esas posiciones, esas posturas para evitar que a futuro haya unos malos vicios de la higiene postural. Ok. Bueno, recuerden, estamos en el consultorio de Miguel. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Estamos platicando con el doctor Víctor Manuel García Catalán de la Clínica del Dolor, que les vuelvo a recordar que está ubicada en Vicente Guerrero, número 1608, en Lomas de Cortés, antes de llegar a Paseo del Conquistador, y tienen 50% de descuento en la primera cita de diagnóstico o valoración. La primera cita tienen el 50% de descuento si ustedes marcan en este momento al 777-2022-861. 777-2022-861. Es importante, sobre todo si están teniendo algún tipo de molestia o dolor y lo han dejado pasar o lo han calmado con algún tipo de medicamento que además no está recomendado por un especialista, como lo es el doctor, o es la Clínica del Dolor. Así que por favor ya pues dejen de lado esa espera, no vivan con dolor, al contrario hay que aliviarlo y si se puede prevenir también. 777-2022-861. Les recuerdo que estamos en el consultorio de Miguel aquí en la 99, vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Regresamos al consultorio de Miguel. Gracias por estar con nosotros aquí en la 99. Les vuelvo a recordar que alrededor de las 11:30 de la mañana también estaremos participando en esto que es el Simulacro Nacional. Recuerden, 11:30 de la mañana, hoy 29 de abril, es para fortalecer precisamente la cultura de la prevención. Nosotros, dando exactamente las 11:30 de la mañana, daremos algunas indicaciones y los dejaremos unos minutos con música para regresar al consultorio de Miguel y seguir precisamente con el tema que tenemos el día de hoy. Doctor, antes de irnos a esta parte del simulacro, nos están preguntando nuestra audiencia a través de lo que es nuestro WhatsApp en el 777-499-1991, pues algunas dudas que tienen respecto a qué tratamientos o terapias se recomiendan para el dolor crónico de rodilla. Sí, fíjate que está bien interesante esta parte porque, como mencionábamos, cuando el medicamento para el control del dolor habitual ya no está funcionando, tenemos todavía varias terapias, varias opciones terapéuticas para incidir en este tipo de situaciones, ¿sí? Hay algunas que pueden variar en cuanto a la intensidad de qué tanto medicamento podemos utilizar. Y de hecho, una de las corrientes que venimos utilizando varios médicos
es tratar de utilizar el medicamento menos que se pueda. Ok. El menor medicamento que se pueda, porque existe algo que se llama polifarmacia, que es decir, que ya a partir de cierto número de medicamentos, ya se llama polifarmacia. Es mucho medicamento que estamos generando a darle a mi paciente. Entonces, si todavía vengo yo y le doy más medicamento, pues puede ser contraproducente para algunas cuestiones. Entonces, hay algunas terapias, tenemos también nosotros muchas terapias por las cuales podemos incidir en el control de dolor crónico de rodilla. Ok, pues a poner mucha atención en esto. Y una pregunta más que nos dicen por acá. ¿Cómo se previene el desgaste de rodillas aparte de evitar sobrepeso? Justamente está enfocado en alguno de los tratamientos que podemos ofrecer. Hay algunos tratamientos que serán, por ejemplo, algunas infiltraciones de rodilla. Hay varias modalidades. Pueden administrarse medicamentos, algunos tipos de medicamentos son muy variados y tenemos un espectro muy amplio de tratamiento. Una es esa. Dos, insistir en la parte de ejercicio, ¿sí? Complementario. Okay. La fisioterapia también, en sus diferentes variantes que existen. Y por supuesto, la parte de complementos o suplementos, si hay evidencia de que puede, en un periodo de tiempo prolongado, mejorar este tipo de situaciones. Y esto obviamente es un diagnóstico que nos debe dar un especialista, ¿no? Sí, definitivamente tenemos que hacer una valoración correcta, tanto una revisión de mi paciente, es decir, revisar la cuestión de la rodilla, los movimientos, los dolores que puedan estar existiendo. Ok, bueno, en este momento son 11:30, pues vamos a darles la señal de que esta es precisamente la alarma sísmica, es el primer simulacro nacional 2025. Pedimos que mantenga la calma y seguir las indicaciones en sus centros de trabajo y oficinas. Les pido por... Regresamos al consultorio de Miguel. Esto fue parte del simulacro nacional. Gracias por participar también con nosotros. Recuerden que siempre es importante la prevención y saber precisamente todos los protocolos que debemos de seguir ante un sismo, y eso es base que cada uno de nosotros también participemos tanto en empresas como en negocios o también en espacios públicos. Regresamos al consultorio de Miguel. Bueno, doctor, nos hacen una pregunta más antes de irnos ahora a la pausa. A mi nieto de 6 años que sufre de dolor de rodillas en algunas ocasiones por la noche y con nada se le quita, le damos masajes y nada, se la pasa llorando. ¿Qué se puede hacer? Lo han visto médicos, pero no me han dado una solución. Ya casi entrando al tema precisamente de dolor en los huesos, en los niños que están en crecimiento, o este tipo también de dolor, doctor. Sí, así es. Vamos a desenrollar un poquito más esta situación de dolor, pero es bien importante que de manera inicial identifiquemos bien el sitio donde está doliendo. Eso es primordial, sobre todo en los pequeñitos. ¿Por qué? Porque nos puede estar diciendo el sitio qué es lo que está siendo afectado. Ya de ahí nos podemos ir cuánto tiempo me ha dolido, cuánto tiempo ha estado el pequeñín con este tipo de dolor, si lo asociamos o no a temperaturas, si lo asociamos o no a algún movimiento en específico, o si de plano con nada se está quitando. Esa es la parte primordial, que es lo que vamos a hacer, en investigar por qué está doliendo. Ok, importante el diagnóstico entonces y la valoración, ¿no? En este caso, una valoración. Por supuesto, sí pueden existir algunas condiciones que dan dolor en algunos sitios en específico, por ejemplo, ahí en la rodilla, pero tal vez decir que es una enfermedad con nombre y apellido es muy puntual, ¿sí? Claro. Lo mejor es descartar esta situación, ¿verdad? Perfecto, pues acudir si pueden a la Clínica del Dolor. Recuerden que hay 50% de descuento en la primera consulta. Es en Vicente Guerrero 1608 en la colonia Lomas de Cortés. Esto es antes de llegar a Paseo del Conquistador, y pueden agendar ya su cita al 777-2022-861. 777-2022-861. Estamos platicando con el doctor Víctor Manuel García Catalán. Ya vamos a regresar precisamente con el tema de pues el dolor que pueden estar experimentando en el crecimiento de los niños. Si tienen alguna duda, al 777-499-1991. Vamos a la pausa y regresamos.
Regresamos al consultorio de Miguel. Gracias por seguir con nosotros aquí en la 99, tu estación favorita en Morelos. Estamos platicando con la Clínica del Dolor, en especial con el doctor Víctor Manuel García Catalán, que nos acompaña una vez más aquí en el consultorio para hablar de precisamente dolor. Pero ahora vamos con el tema de por qué a veces duelen los huesos cuando los niños están creciendo. Esto es algo también que nos han preguntado mucho, doctor, y por eso traemos nuevamente al doctor para que nos pueda apoyar. ¿Qué son exactamente los famosos dolores de crecimiento? Fíjate que esos dolores de crecimiento son bien comunes en los niños que sobre todo van a ser altos. Es una cuestión que llama mucho la atención, que lo vemos frecuente en el consultorio y que decimos, este niño probablemente tiene altas posibilidades de ser de una estatura un poquito más alta. Entonces, estos dolores de crecimiento son dolores que se asocian, ¿sí?, al momento de que un hueso se está estirando. Es decir, justamente está creciendo ese hueso y que por motivo de estar generándose más material óseo, producto del crecimiento, genera un poquito de incomodidad y que sobre todo también está asociado a algunas temperaturas, ya lo vamos a platicar. ¿Cuáles son las partes donde duele más y si hay algunas edades promedio donde empiece este tipo de dolor a manifestarse? Sí, hay una edad que sobre todo podemos decir que es entre los 6, 8 a 9 años, ¿sí? Porque es cuando existe cuando comúnmente le llamamos dio el estirón, el niño dio el estirón, ¿sí? Y es lo que veníamos mencionando, es un crecimiento acelerado por parte del hueso, ¿sí?, y que contribuye a determinar qué tan alta o la estatura final que va a poder tener el niño. Ahora, existen algunos momentos en los que puede haber un segundo estirón o haber algunos momentos en los que el crecimiento esté detenido, pero eso es bien importante porque la higiene del sueño va a determinar qué tanto va a crecer ese niño también. Es decir, hay que cuidar la higiene del sueño también del niño, no solamente la parte de alimentación, la recreación también del niño, los deportes que realiza van a terminar repercutiendo en estas afectaciones de dolor de crecimiento. ¿Y cuáles serían las partes del cuerpo donde más se presentan este tipo de dolor? Porque a veces como niños a lo mejor no nos creen y pensamos que a lo mejor no les hacemos caso a veces los adultos, ¿no? Ay, que me duele acá, no, seguramente no quieres asistir a la escuela o no quieres hacer esto y de repente no investigamos un poco más de por qué están pasando estos dolores y sobre todo también cuánto duran. El sitio más frecuente es a nivel de las piernas. La pierna, que es el segmento inferior de la pierna, debajo de la rodilla, es donde más frecuente los niños dicen, tengo dolor. Y mamás dicen, no, pues estoy dándole masajes a mi niño porque le duelen las piernitas. Y lo asociamos a que a lo mejor se cansó nada más por estar jugando, por estar teniendo su actividad física, o el clima fresco que también contribuye, pero es justamente el hueso de tamaño largo el más frecuentemente afectado. Ya puede ser también, en este caso, a nivel del brazo también, que es un hueso muy largo. ¿Por qué unos niños sienten este dolor y otros no? Por el tema que me decía que algunos pueden ser señales de que a lo mejor van a estar o van a crecer más altos. Sí, justamente. Hay algunos momentos que mencionábamos que es entre los 6, 8 a 9 años de edad, que hay un estirón, un crecimiento importante por parte de los niños. También hay otro crecimiento importante después de los 12 años, sin embargo ya no está tan asociado a dolores. Es el primer momento en el que más frecuentemente hay estos dolores y que sí está asociado también a las actividades físicas que realiza el niño. ¿Duelen más en la noche? Sí, sobre todo porque es producto de la acumulación de todas las actividades que se realizaron durante el día y ya cuando el niño se distrajo y se acordó que podía dolerle, es cuando vienen esos dolores. ¿Qué señales indican que no es un simple dolor de crecimiento? Las señales que nos pueden estar indicando que no es nada más un dolor de crecimiento es que perdure por mucho tiempo. ¿Cuánto es mucho tiempo? Mucho tiempo pueden ser
varios meses, ¿sí? Hemos dicho en algún momento de que dolores crónicos hay que hacer un énfasis en investigar por qué están sucediendo. Este tipo de dolores de crecimiento sí pueden tener una variabilidad en cuanto al tiempo, pero la mayoría de las veces remiten solos, es decir, remiten de manera espontánea. Al niño se le quitan y ya no se acuerda que tiene sus dolores. Claro. Y algunas veces no es necesario ni siquiera hacer ningún tratamiento especializado para el control de los niños. Sí, por supuesto que mejoran con algunos masajitos que puede darle la propia madre o su cuidador, pero hay algunos casos en que no es ni siquiera tan necesario. A veces la misma actividad física promueve, hay que promoverle al niño a que siga haciendo sus actividades y eso termina por remitir. ¿Cuándo hay que preocuparse? Yo digo que siempre, pero cuando realmente así ya tenemos que llevarlo con un especialista. Esta cuestión es bien interesante porque cuando encontremos síntomas asociados, es decir, que no sea un dolor exclusivo, y que hemos hablado que puede ser en cuanto al tiempo, ¿no? Pero eso no es la única cuestión. Si ya veo que mi niño, por ejemplo, está bajando de peso, le está dando alguna fiebre, y que no hay alguna causa aparente para que pueda tener fiebre, ya no me quiere comer, por ejemplo. Esos son los síntomas más asociados a algunas otras enfermedades o condiciones que pueden estarme haciendo preocupar de que algo tiene el niño. Ok. ¿Hay algunos mitos sobre el dolor de huesos en la infancia? No precisamente. Lo más frecuente que llegamos a escuchar es, ¿este dolor le va a durar para siempre? No, la respuesta pues es no, definitivamente no va a ser para siempre. Es un proceso por el cual todo niño o la mayoría pasa, pues son dolores de crecimiento que, como mencionábamos, no todos los niños llegan a pasar, ¿sí? Pero es una etapa en la que hay que apoyar al niño sobre todo, e incentivarlo a que sea una cuestión de entendimiento también para él de que no va a ser así. Ok, hablando de alimentación, ¿la alimentación influye en este tipo de dolores en algún momento, de que fortalezca a lo mejor los huesos en el momento en que esté el estirón que llamamos? Sí, hay que tener una alimentación adecuada para el niño y sobre todo ya se está promoviendo mucho en la actualidad el hecho de que hay que comer frutas y verduras, ¿sí? Revisar el plato del bien comer, que no necesariamente la porción de carne tiene que ser la más grande para el niño, precisamente, sino que al contrario, tiene que ser de las más pequeñitas. Y hay algunas carnes, alimentos cárnicos, que sí pueden generar alguna afectación a nivel metabólico para el niño, es decir, sí necesita proteínas para su crecimiento, pero no es de manera exclusiva. Algunos complementos como el calcio, vitaminas y hierro van a determinar el correcto crecimiento y la integración de ese huesito para que se forme de manera adecuada. ¿Qué tan común es que lleguen precisamente niños a la clínica del dolor? Sí, como tal, no es un modelo de paciente que nosotros manejamos, pero sí podemos hacer una investigación exhaustiva con cada pacientito, que es lo que hacemos, para determinar cuál es la situación o la condición, en dado caso necesario, de determinar por qué está existiendo dolor, ¿sí? Eso es lo más importante, el averiguar por qué está existiendo dolor, porque eso nos da el detalle fino de determinar el tratamiento y, por supuesto, buscarle solución al problema, solucionar el problema. Doctor, recomendaciones finales cuando están en esta etapa de crecimiento nuestros niños y que nosotros como papás debemos estar atentos precisamente ante este tipo de dolores o de síntomas o malestares. Sí, por supuesto, la recomendación es entender que son etapas de la vida por las que puede pasar nuestro pequeñito y fomentar a que siga con la actividad física, siga la recreación propia del niño y fomentarle también la correcta alimentación.
Perfecto. Es el doctor Víctor Manuel García Catalán de la Clínica del Dolor. Los invitamos a que ustedes, si tienen alguna duda o quieren hacer una cita, hay 50% de descuento en la primera cita al 777-2022-861, 777-2022-861. Es la Clínica del Dolor en Vicente Guerrero, número 1608, en la colonia Lomas de Cortés, antes de llegar a Paseo del Conquistador. ¿Cuáles son los horarios en los que está la atención precisamente en la Clínica del Dolor, doctor? Nos encontramos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los días sábados también de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Le agradecemos mucho que nos haya apoyado también este tema, importantísimo, sobre todo en este mes del niño, hablando de pues, el dolor en el crecimiento durante esta etapa de nuestros infantes. De verdad que es importante saberlo, porque muchas veces pues nosotros nos sentimos también doctores como papás, como tíos o como abuelitos, y pensamos que con un remedio se puede aliviar, pero también hay que ir precisamente con un especialista como usted para que nos dé un diagnóstico y que sea precisamente una valoración ideal, ¿no? Y que no nos quedemos con este tipo de dudas y a lo mejor más adelante se pueda complicar. Así es, sí, sobre todo la prevención de cuidado de nuestros niños va a ser ideal. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Recuerden que es la Clínica del Dolor, 777-2022-861, 777-2022-861. Hay 50% de descuento en su primera consulta. Bueno, nos despedimos brevemente. Nosotros regresamos a Chavorrucos y Millennials y nos vemos en el próximo consultorio de Miguel, y nos escuchamos también aquí en la 99 en el próximo consultorio de Miguel.